Amigos y hermanos en Cristo, voy a leer la palabra de Dios en el Evangelio según Mateo y quiero leer los primeros 15 versículos de este capítulo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. He aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. El Señor añada su rica bendición para todos nosotros acerca de la lectura y la reflexión que haremos de esta porción de las Escrituras. En este pasaje tenemos el milagro de Dios, porque no podía haber milagro tan grande como el que su hijo nazca de una virgen y nazca sin pecado. El ángel del Señor le dijo a José, y esto lo hallamos en el capítulo 1, verso 21 de este mismo evangelio, le dijo a José: llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El pasaje bíblico leído nos acerca a los detalles siempre llenos de sugestión y belleza del advenimiento de nuestro Salvador. Profecía e historia se amalgaman uniendo ambos testamentos, el Antiguo y el Nuevo, para presentar al niño rey por su linaje, siervo por su hogar, el taller de un carpintero, humano por su perfecta identificación con forma de hombre, carne y sangre, y Dios por su origen, atributos y personalidad, uno con el Padre, todo en una sola persona, que unen su incomparable ser a aquel que había de venir con el que vino para ser Salvador. Nos hará mucho bien, amados hermanos, recorrer en espíritu reverente paso a paso los sucesos principales de su niñez. Vamos a ver 7 lugares donde estuvo el niño.
bien marcados con historia bastante profunda. 7 lugares donde estuvo el niño. Según Lucas capítulo 2, verso 7, el niño estuvo en el pesebre. Esto nos habla de la humildad de su nacimiento. El pesebre era un granero, un establo, donde daban de comer a los animales. En segundo lugar, en Lucas 2:22, el niño está en el templo. Allí es su presentación al Señor, de acuerdo a la ley. En tercer lugar, en Mateo capítulo 2, versículo 11, el niño está en la casa, la adoración de los magos allí. En cuarto lugar, en Mateo 2:14, el niño está en Egipto, despreciado y desechado, como dice Isaías capítulo 53, versículo 3. En Mateo 2:23, el niño está en Nazaret. Habitó entre nosotros, como dice Juan capítulo 1, verso 14. Habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En sexto lugar, en Lucas 2:43, el niño está en Jerusalén. Está haciéndoles preguntas y respuestas a los doctores de la ley. Y esto nos lleva a 1 Corintios capítulo 1, verso 30. Cristo nos ha sido hecha sabiduría, sabiduría de Dios. Y por fin, en séptimo lugar, en Lucas 2:52, el niño está viviendo en Nazaret. Ahí tenemos su perfecto desarrollo. Vamos a empezar considerando la pobreza de su cuna. En el capítulo 2, verso 7. La pobreza de su cuna. Hay un misterio insondable en su nacimiento. Dios, sin duda alguna, está detrás de los acontecimientos que preparan la escena mundial, donde ha de manifestarse en carne su Hijo. ¿Por qué digo que prepara la escena mundial? Porque en Lucas capítulo 3, verso 1, el emperador Claudio dio la orden de hacer un censo. Y eso motivó la ida a Belén, donde nació el niño. Es que Dios está preparando el escenario mundial. Como también prepara los acontecimientos domésticos y sencillos del hogar, donde iba a tener el Señor Jesús su cuna, su crianza, su niñez y juventud. Ahora, la mente profana, la mente que ha leído la Biblia y no es del Señor, no ubica la persona de Cristo antes de Belén. Piensa que ahí de ahí empezó la existencia de Cristo, donde nació el niño. Como si Él hubiese dado comienzo a su existencia allí, como un tierno infante. Él no comenzó como todo niño que entra en este mundo por la vía del nacimiento a vivir. Porque dice en Juan capítulo 1, versos 1 al 4, Él era desde el principio con Dios. Y dice el apóstol Pablo escribiendo a los Filipenses en el capítulo 2, versos 6 y 7, aunque era igual a Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La humildad de su cuna, la pobreza de aquella noche memorable, le habrían de acompañar toda su vida hasta la misma cruz, cumpliéndose las profecías de Isaías capítulo 53. Sin embargo, hay una luz que inunda con claridad celestial aquella escena. Es la gracia de aquel que nació allí en Belén, el cual que por amor de nosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Así escribe el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios capítulo 8 versículo 9. Veamos otro aspecto. Cuando el Señor fue presentado en el templo, de acuerdo a Lucas capítulo 2 verso 22.
Este episodio común en el templo adquiere aquel día un significado y elocuencia imponderables. Hay un hombre en Jerusalén, Simeón, un viejo, renombrado por su piedad, que había recibido mensaje del Señor en respuesta a la expectativa de su corazón porque esperaba la consolación de Israel, y había recibido la promesa de que no vería la muerte antes que viese al Cristo del Señor. Aquel día vino sobre él la indicación del Espíritu, y trémulo de emoción se dirigió el viejo Simeón al templo. Allí vio al humilde carpintero con su joven esposa y el tierno niño junto con la ofrenda humilde de su pobreza. Lucas capítulo 2, verso 24. Era la presentación simbólica en la tierra de lo que él había hecho en el cielo. Es bueno leer el Salmo 40, versos 6 al 8. Si ofrendas y sacrificios no quisisteis, y él se presentó diciendo: heme aquí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Pero dio lugar a que de los labios del jubiloso Simeón brotara lo que en latín le llaman el Nunc Dimittis, esa oración, esa expresión que él tuvo en el capítulo 2, verso 29 al 32. Profecía tan maravillosa sobre el futuro del niño, incluyendo inclusive una palabra a su madre María que se cumpliría en la crucifixión. Verso 35, la espada traspasará tu alma. Todo ello dicho mientras tenía al niño en sus brazos. Es digno de notar el título que Simeón usa al comenzar su cántico. Dice: Señor. Y esta es la palabra griega que se traduce déspota, que expresa la relación entre el amo y el esclavo. Simeón se coloca en lugar de un esclavo, en lugar de quien ha esperado por mucho tiempo la prometida manumisión, como si dijera: ahora al fin, Señor, tú estás liberando a tu esclavo, porque mis ojos han visto tu salvación. Luego tenemos la adoración de los magos en el capítulo 2, verso 11 que hemos leído hoy. La noche de su advenimiento, los primeros en acudir presurosos a rendirle su humilde homenaje fueron los sencillos pastores de los campos de Belén. Fueron los primeros en transmitir las nuevas de gran gozo, porque habían recibido el anuncio de los ángeles y oído el coro celeste llenando el aire de armonías, y por lo tanto eran testigos de una veracidad innegable. Pero antes de hablar, comprobaron, fueron y vieron. Y así hallamos a los pastores de Belén, de ese Belén milenario, postrándose ante el príncipe de los pastores, el niño. Tiempo después, ya en la casa, hallamos a los magos, a los sabios, que vienen del oriente guiados por la estrella. Dejan tras sí la estela de una pregunta que inquietará y turbará el alma misma de Jerusalén hasta la mañana que esa misma Jerusalén y su gente lo arroje fuera al grito de «crucifícale». Los magos dijeron: «¿Dónde está el rey?». Y al verle en Belén, le adoraron y le ofrecieron sus dones, el oro, símbolo de las glorias que él dejara, el incienso, símbolo de la fragancia exquisita de su vida en este mundo, y la mirra, símbolo de su muerte amarga y triste en una cruz. Al venir a salvarnos se cumple el gran decreto de Dios. Dios había decretado en el pasado, lo registra Hebreos capítulo 1, verso 6. Dios había decretado
adórenle. Y vemos que esto se cumple en la obediencia de los magos y de los pastores que fueron y le adoraron. Oh hermanos, que nosotros también le adoremos porque es el decreto de Dios. Tenemos por otro lado el viaje a Egipto. El Señor conoció desde el principio de su paso por este mundo la dolorosa experiencia de la antigua profecía de Isaías 53, verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, perseguido por el cruel y despótico descendiente idumeo, Herodes el rey. El advertido José obra como siempre, rápida y prudentemente, con natural sigilo, poniendo en aquel viaje largo y penoso al niño Jesús fuera del alcance de su mortal enemigo, el idumeo Herodes. Al verle niño tan tierno emprendiendo el largo camino a Egipto, podemos verle iniciando el duro y áspero sendero de su vida terrenal, camino que habría de terminar en la cruz, en la faz final de su desprecio y persecución. El varón de dolores comenzó a sufrir desde pequeñito. Luego vemos el regreso a Nazaret. Mateo capítulo 2, verso 23. El ojo del Padre vigilaba amorosamente los pasos de su Hijo y disponía la instalación de su lugar en Nazaret. Bien podemos imaginarle como un simple niño en el lugar de un obrero. Igual a todos los niños, ahí creció, en el hogar de un obrero, de un carpintero. Ahí creció, excepto que ese niño nunca pecó. Sea en el hogar, sea en la escuela, la calle, la plaza, con sus juegos, sea un muchacho junto con otros jugando en la escuela o el colegio, ayudando en algunos menesteres hogareños, pero nunca fue perezoso, nunca fue vano, nunca desobediente, nunca se hizo merecedor de un castigo, perfectamente sencillo y natural en todo, que desde niño nos ha dejado un ejemplo, que lo imitemos los que somos sus seguidores, los que somos sus discípulos, que lo imitemos a aquel que desde niño sufrió y fue perfecto. El Señor bendiga su palabra.